Ahora vamos a enfocarnos más bien en el acto de predicar. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre un ensayo y un sermón? Sí, ok. ¿Existe alguna diferencia entre un sermón leído desde el púlpito y un mensaje que se entrega en una comunicación directa entre el predicador y el auditorio? Ok. ¿Hay alguna diferencia entre dar una clase de escuela dominical, impartir una cátedra o predicar expositivamente las escrituras? Gracias. Qué bueno. Miren, hermanos, a nivel personal, este tema ha estado dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón en los últimos años. Y eso por varias razones. Por un lado, yo soy predicador y yo quiero estar seguro de que lo que yo estoy haciendo en el púlpito es lo que Dios me ha llamado a hacer. Perdón. Al mismo tiempo, yo también soy un creyente que necesita predicación. Y de hecho, una costumbre que yo quisiera compartir y que animo a ustedes a que lo hagan es escuchar a otros predicadores. Yo trato de, por lo menos en la semana, oír 3, 4 predicaciones de otros predicadores. Obviamente yo no me soporto predicando, pero de otros predicadores a la semana. Es bueno oír a otros predicadores, pero en ese sentido yo he sido muy bendecido escuchando a otros predicadores, pero también puedo percibir en algunos casos que la línea que separa la predicación de otras formas de comunicación parece estar difuminándose en muchos púlpitos. A veces es difícil saber si el hombre que está detrás del púlpito está predicando o si simplemente está dando una charla de contenido bíblico. Así que vale la pena el esfuerzo de tratar de definir el acto de la predicación, no sin antes recordar que la definición es un verdadero desafío. Haddon Robinson tiene razón cuando él nos advierte que muchas veces destruimos lo que definimos. Él dice: el niño que hace la disección de una rana para averiguar qué la hace saltar, destruye la vida del animalito para aprender algo acerca de él. Bueno, predicar es un proceso vivo que involucra a Dios, al predicador y a la congregación, y ninguna definición puede pretender maniatar esa dinámica, pero igualmente, dice Robinson, debemos intentar una definición que resulte. Así que, hermanos, tratemos de entender cómo es que la rana salta sin destruir la rana. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Tratar de entender cómo salta la rana, pero vamos a cuidarnos para no destruir la rana, no matar la rana. En la década de los 60, el filósofo canadiense de la teoría de la comunicación, Marshall McLuhan, acuñó una frase que se hizo muy famosa. Él decía: el medio es el mensaje. ¿Han oído eso? Esa frase, el medio es el mensaje. McLuhan nos está recordando en esa frase tan poderosa que el medio que nosotros escogemos para comunicar un mensaje afecta su contenido. Un pastor del siglo XIX, mucho antes de McLuhan, dijo: el modo es el asunto. El modo, la forma es el asunto. Por ejemplo, los que leyeron los diarios en la Segunda Guerra Mundial acerca del desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía a finales de la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron la misma experiencia que los que vieron la primera escena de la película de Steven Spielberg, Salvando al Soldado Ryan. ¿Alguien vio esa película aquí? Salvando al Soldado Ryan. ¿Cuál es la diferencia entre leer en un periódico la noticia del desembarco de Normandía y ver Salvando al Soldado Ryan? Bueno, que la noticia es noticia. La película es tanto noticia como espectáculo. Hay una diferencia, hay un impacto diferente.
en la forma en que se entrega eso. Esta realidad, mis hermanos, debe llevarnos a pensar seriamente en el medio que nosotros usamos para comunicar la verdad revelada de Dios en su palabra. Escuchar a un predicador exponiendo la palabra es una experiencia muy distinta a ver un videoclip. Es una experiencia distinta a ver una obra de teatro. Incluso es una experiencia diferente a leer un libro o un folleto evangelístico. Y con esto yo no estoy tratando de minimizar la página impresa. La Reforma Protestante se valió mucho de la página impresa. Pero yo voy a hacer un ejercicio ahora mismo aquí. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron al Señor por leer un libro o un folleto evangelístico? ¿Cuántos de ustedes se convirtieron por oír predicación en una iglesia? Bueno, demostrada la tesis. Hay una diferencia. Dios ha escogido la locura de la predicación para salvar a los suyos. Así que, hermanos, la proclamación oral sigue siendo el medio por excelencia que Dios usa para salvar las almas y para fortalecer la fe de los creyentes. De miles y miles de personas que pueden dar testimonio de que se convirtieron a través de la predicación, encontraremos unos pocos que van a decir que se convirtieron leyendo un libro o un folleto. Y a veces me pregunto si esos pocos que dicen haberse convertido leyendo un folleto antes habían escuchado a un predicador. Decía el puritano inglés Thomas Watson: fue por los oídos que perdimos el paraíso y es también por los oídos que alcanzamos el cielo. ¿Cómo fue que Adán y Eva cayeron? Oyendo la serpiente. Y dice Watson: así mismo alcanzamos el cielo, a través del oído. Si la Biblia enfatiza la necesidad de oír, es porque presupone que sus siervos van a cumplir el mandato que se les ha dado de predicar la palabra. Hablamos de parte de Dios y delante de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 2, 17. Y hermanos, no solo el mensaje que transmitimos, sino también la forma como lo hacemos debe enviar esa señal a la mente y al corazón de los que escuchan. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios. Este año hay elecciones en mi país. ¿Ustedes creen que sería lo mismo si el 16 de mayo son las elecciones, el 16 de agosto es la toma de posesión del presidente que se ha elegido? ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre un discurso presidencial como el que solemos ver en las tomas de posesiones a que nuestro nuevo presidente venga y hable a la congregación en ritmo de rap? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría si el presidente viene y dice: yo prometo que de ahora en adelante vamos a ver cambios en este país? O sea, ¿qué ustedes creen que pasaría? Él puede dar exactamente el mismo discurso, pero la forma en que lo está dando va a tener un impacto, ¿o no? Va a tener un impacto. De manera, hermanos, que la razón por la que la predicación surgió en los tiempos bíblicos no fue por el atraso tecnológico de aquellos días, es porque ese es el medio más apropiado para comunicar la naturaleza del mensaje. El Rey soberano del universo, que tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas, nos encargó transmitir sus decretos. Como decíamos en la clase anterior, no estamos aquí negociando con los pecadores, estamos diciéndole: así dice el Señor. Escucha la palabra de Jehová. Esa es la señal que los predicadores enviamos al auditorio cuando nos colocamos detrás del púlpito para proclamar a viva voz el mensaje de la palabra de Dios. Así que la predicación es el formato más idóneo para mostrar la realidad de que el hombre no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones. No, el hombre es un pecador que debe humillarse ante la voz de Dios. Y nosotros somos sus heraldos, que venimos a proclamar eso. Dice
Otra vez el puritano Thomas Watson: los ministros tocan a la puerta de los corazones de los hombres y el Espíritu viene con una llave y abre la puerta. Mientras tú estás proclamando la palabra, el Espíritu de Dios está moviéndose en medio de la congregación. Ahora bien, debemos proclamar el mensaje a viva voz, pero debemos hacerlo de cierta manera para que de verdad sea predicación. Recuerda, el medio sí afecta el mensaje. Así que no basta con que el contenido sea bíblico, no. La predicación posee su propio formato que se deriva de nuestra vocación como heraldos y embajadores del reino de los cielos, como heraldos y embajadores del Dios Altísimo. Por lo tanto, en primer lugar, predica con autoridad. Predica con autoridad. Hermanos, ¿quién es el más grande predicador que ha habido en la historia? Spurgeon. ¿Cómo le llamaban a Spurgeon? El príncipe de los predicadores. Ok, ¿era Spurgeon el príncipe de los predicadores? No, Jesús era el príncipe de los predicadores. Y yo creo que Spurgeon estaría de acuerdo con eso, porque Spurgeon amaba mucho a Jesús. El Señor Jesucristo es el príncipe de los predicadores. Y hermanos, cuando nosotros vamos a los evangelios, ¿cuál es la característica que se menciona de Cristo en cuanto a su predicación? ¿Qué era lo que asombraba a las personas cuando escuchaban a Cristo predicar? La autoridad. Dice, él hablaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas siempre estaban citando al rabino tal, al rabino tal. Jesús decía, yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él hablaba con autoridad. Por supuesto, hermanos, Cristo tiene una autoridad que viene por el hecho de que Él es el Dios encarnado, nosotros no. Pero al ser sus heraldos, al ser sus embajadores, nosotros tenemos autoridad delegada. Nosotros venimos al púlpito en el nombre de Él. Y por lo tanto, nosotros debemos predicar con autoridad. Pablo le dice a Tito, dice, Tito, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Recuerdan Tito 2:15? Con toda autoridad. Y hay que ver las cosas que Pablo le dice a Tito que predique con toda autoridad. ¿Recuerdan algunas? Que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa, a estar sujetas. Cosas que muchos predicadores no se atreven hoy a predicar en los púlpitos porque las mujeres les caen encima. Y sin embargo, Pablo le dice a Tito, yo quiero que tú prediques de eso con autoridad, a pesar del feminismo imperante que hay en nuestra generación. Nosotros tenemos que predicar con autoridad. Por supuesto, hermanos, no debemos confundir la autoridad con el autoritarismo. Alguien ha dicho, algunos predicadores se convierten en pequeños pontífices, o sea, son papas. Dictadores espirituales que hacen del púlpito su trono, de la iglesia su reino y de la Biblia una herramienta de manipulación. Y hay más de eso de lo que quisiéramos admitir, ¿verdad que sí? Eso es lo que ocurre inevitablemente cuando el predicador deja a un lado el verdadero significado del texto bíblico y lo usa como una excusa para decir lo que él quiere decir. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, fui a Puerto Rico y estaba allí en una iglesia y de repente el predicador anuncia su texto. Dice, vamos a predicar de Génesis capítulo 37, el sueño de José. Yo dije, wow, qué bien el sueño de José. Entonces leyó el pasaje y después que leyó el pasaje, el predicador dijo, yo también tuve un sueño anoche. Yo soñaba que aquí en la iglesia no había divisiones. Yo soñaba que los hermanos se amaban unos a otros. Yo soñaba que nadie chismeaba del otro. Yo soñaba que los hermanos ofrendaban fielmente. O sea, parece que la iglesia tenía un montón de problemas y el hombre los resolvió en el sueño. Y tomó el texto del sueño de José como una excusa para decirle a la iglesia todas sus frustraciones. Hermanos, eso no es predicar. Y una persona que hace eso no puede hablar con autoridad, porque nuestra autoridad es delegada. Yo tengo autoridad mientras este libro esté por encima de mí. En el mismo momento en que yo aparto este libro, ya yo perdí toda autoridad, porque me convierto en Sugel Michelén. Y Sugel Michelén no tiene ninguna autoridad por sí mismo. Somos hombres. No somos papas, no somos infalibles. Así que hermanos,
predica con autoridad. Sí, somos pecadores salvados por gracia, pero cuando nos colocamos detrás del púlpito lo hacemos en calidad de embajadores y por lo tanto debemos honrar nuestra investidura. Somos embajadores. Comenzar a predicar, como yo decía hace un rato, pidiendo excusas porque no pudimos prepararnos de manera adecuada o tratando de ganar la simpatía del auditorio diciéndoles nosotros somos inexpertos y cosas por el estilo, hermanos, es una de las peores maneras de comenzar a predicar la palabra. Hay predicadores que definitivamente no honran su investidura. MacArthur contaba la historia de un individuo que fue a una tienda a comprar una chaqueta, un saco, ¿cómo le dicen aquí? Un saco, chaqueta. El individuo se pone el saco o la chaqueta, se mira en el espejo y dice, wow, me queda bien, pero yo no lo puedo comprar porque yo no soy más que un pobre predicador barato. Era a ver si le rebajaban, ¿verdad? Y el individuo de la tienda le dice, sí, yo lo sé, yo lo he oído predicando. Es un pobre predicador barato. Mira, mi hermano, si tú fuiste llamado a predicar de parte de Dios y delante de Dios, sería totalmente contradictorio y contraproducente que prediques sin autoridad. Tú estás hablando de parte de Dios, estás hablando delante de Dios. Nosotros no estamos compartiendo un tema que está sujeto a debate. Si a través de una exégesis cuidadosa y meticulosa de las Escrituras, tú estás seguro de que eso es lo que enseña realmente la palabra de Dios, entonces predícala con autoridad. En segundo lugar, predica con denuedo. Predica con denuedo, predica con coraje, predica con valentía, predica con arrojo. Esa es una de las características que más se mencionan en el libro de los Hechos cuando se habla de la predicación de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23, Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15, son varias citas que puedo dar aquí. La palabra que nuestra versión traduce como denuedo significa literalmente osadía, confianza, sin miedo, con valor. Hermanos, hay verdades de las Escrituras que la gente no quiere oír. Hay personas que manifiestan una abierta hostilidad hacia la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, predica la palabra, redarguye a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ustedes están oyendo eso, las personas se van a amontonar maestros, van a buscar maestros que le digan lo que ellos quieren oír. Y Pablo dice, a pesar de eso, Timoteo, predica la palabra, aunque ellos no quieran oírla. Predica la palabra. Un predicador que no posea coraje, que no posea valentía de Dios, no va a poder predicar todo el consejo de Dios. Hay cosas que él no va a querer tocar en la iglesia, porque él no quiere ofender. Él tiene temor, sobre todo que se vayan de la iglesia las familias que más ofrendan. Predica la palabra. El predicador que es atrapado por la verdad de Dios revelada en su palabra, él no puede cerrar la boca para hablar lo que él debe hablar. Y oigan esto, hermanos, ni siquiera nuestras propias debilidades y pecados, que muchas veces van a quedar al descubierto cuando estamos estudiando la Biblia durante la semana, deben movernos a predicar con timidez. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pedro en Hechos capítulo 3? Diciéndole al pueblo de Israel, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Yo me imagino a alguna persona en el auditorio diciendo, Pedro, escúchame, ¿tú estás diciendo que nosotros negamos a Jesús? ¿Y qué fue lo que tú hiciste hace 40 días? Pero ¿qué pasó con Pedro?
Pedro negó a Cristo, lo negó cobardemente, vergonzosamente. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente su traición y Cristo lo perdonó. Y ahora este hombre, con toda autoridad, predicó la palabra de Dios al pueblo de Israel y le dijo: ustedes negaron al Señor, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes son culpables. Predicó con autoridad. Predicó con autoridad. Dice Ted Donnelly: ¿dudaremos en aplicar el evangelio por nuestra propia indignidad? ¿Predicaremos más suavemente por miedo a que nos consideren arrogantes o más santos que el resto? ¿No es esto orgullo con una máscara de humildad? Mientras predicamos, solo una cosa importa: que el mensaje de salvación sea transmitido a aquellos que nos escuchan. No podemos permitir que nada interfiera con el impacto de lo que estamos diciendo. Predica con denuedo. Y luego añade Donnelly: sí debemos examinar nuestros propios corazones, debemos sentir profundamente el dolor por nuestro pecado, pero el lugar para esto es en lo secreto, no en el púlpito. El arrepentimiento profundo y la humillación del alma, si son genuinos, nos harán mansos y humildes. Nuestra actitud mostrará evidentemente si nos estamos poniendo a nosotros en un pedestal o no. Pero es un trágico error predicar tímidamente porque nosotros somos imperfectos. Eso es un trágico error. Cristo, nuestro tema, es perfecto, así que proclamémosle sin restricción. Queridos hermanos, un predicador dubitativo no es un predicador humilde, es un hombre sin convicción. Es un hombre sin convicción. Chesterton era un periodista inglés, era genial. Él fue que dijo: cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, pero no la cabeza. Y Chesterton decía, refiriéndose a esto, él dice: esto es una dislocación de la humildad. Dice: hoy estamos padeciendo de una humildad traspuesta. La modestia se ha trasladado de la esfera de la convicción, de la esfera de la ambición, a la esfera de la convicción, donde nunca debería estar. Un hombre debería dudar de sí mismo, pero no de la verdad. ¿Oyeron eso? Un hombre debería dudar de sí mismo, pero no de la verdad. Pero estamos en vía de producir una raza de hombres demasiado modestos mentalmente como para querer en la tabla de multiplicar, dice Chesterton. Por fin, ¿toma 2 son 4? ¿Sí o no? 2 por 2 son 4. Entonces di: son 4. No digas: yo son 4. No, son 4. Tercero, predica con pasión. Predica con pasión. Nuestra predicación debe dirigirse al intelecto de nuestros oyentes. Ellos deben entender la verdad que predicamos y por eso tenemos que presentarles el mensaje de una forma lógica, ordenada, con ideas coherentes, comprensibles. Basta leer el Nuevo Testamento para ver modelos de ese tipo de exposición. Pero hermanos, un buen sermón debe ser más que lógica. Un buen sermón es lógico, pero debe ser más que lógica. Es la entrega apasionada de un mensaje divino. Si entregamos el mensaje de una forma incoherente, la gente no nos va a entender. Pero si lo entregamos sin pasión, si lo entregamos sin fuego, nuestros oyentes se van a preguntar: ¿y realmente él cree lo que él está diciendo? Imagínense un predicador: vengan al arrepentimiento, si ustedes no se convierten van al infierno y se van a quemar para siempre, para siempre. ¿De verdad? De verdad, hermanos, créanme, o sea, una persona predicando así va a convencer a la gente de que eso es verdad. Me encanta cómo Martin Lloyd-Jones define predicación. Él le llama lógica encendida.
Y en otro lugar le llama teología en fuego. Eso es predicación. Y eso no tiene que ver con la personalidad del predicador. No tiene que ver. La personalidad de cada uno influye en la manera como manifestamos y percibimos la pasión. ¿Cuántos de ustedes han visto, no solamente han oído, han visto a John MacArthur predicando? ¿Cuántos han visto a John MacArthur? Levante la mano. En video, sí, en video. Lo han visto, pero lo han visto. Ok. Pero lo han visto. ¿Cuántos de ustedes han visto en video a John Piper predicando? Ok. ¿Cuántos de ustedes creen que John MacArthur es un hombre apasionado con la verdad cuando predica? Que se le nota en la predicación. Apasionado con la verdad. ¿Tan pocos? ¿Cuántos de ustedes creen que John Piper es un hombre apasionado con la verdad? Y los dos son muy diferentes. Entonces, esto no es un asunto de personalidad, no es tampoco ahora comenzar a mover las manos. No, yo soy caribeño y yo predico como un caribeño. Pero eso soy yo. No todo el mundo tiene que manifestar la pasión de la misma manera. Eso no tiene que ver con la personalidad, hermanos. La pasión no radica en la personalidad, radica en la convicción de la mente y en el fervor del corazón. En la convicción de la mente y en el fervor del corazón. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. ¿Qué es lo que Juan está diciendo allí? Que su mensaje no era una mera información. Él tuvo una vivencia con una persona extraordinaria. Y él está diciendo, a ese que yo palpé, a ese que yo vi, a ese es que yo te anuncio. Yo viví con esa persona. Ellos se habían visto y oído al Señor Jesucristo, se habían saturado de Cristo, se habían saturado de su palabra y eso transformó sus vidas y sus ministerios. Byron Young, un pastor de una iglesia llamada Community Bible Church en Nashville, Tennessee, él define la pasión en el púlpito como la sinceridad evidente de la convicción amplificada mediante los dones, la disposición y las características del predicador. Eso es pasión. Y no adopta una sola forma. Mira, mi hermano, si lo que tú estás predicando no te subyuga, si lo que tú estás predicando no te atrapa, no produce un efecto en tu propia vida cristiana, ¿cómo vas a poder predicarlo con pasión? Sí, todos tenemos una lucha para obedecer a Dios, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás luchando? ¿Estás luchando? ¿Estás tomando en serio su palabra? Porque si no es así, tu predicación carecerá de una pasión genuina. Y si no hay pasión, no hay predicación. Me llamó mucho la atención esto que dice el teólogo R.C. Sproul. Él llegó a decir, una predicación que carece de pasión es una mentira. Es una mentira. Porque tú estás diciendo algo que tú no crees. Tú no lo crees. Martin Lloyd-Jones decía, un hombre que puede hablar sobre las cosas de la Biblia desapasionadamente no tiene derecho a estar en un púlpito y no se le debería permitir nunca subir a ninguno. Y en otra parte dice Lloyd-Jones, y era un inglés. Ustedes saben que los ingleses son muy parcos. O sea, cuando un inglés hace así, él está muerto de la risa. Y Lloyd-Jones manifestaba su pasión como un inglés. Te dan la mano así, como a 1 metro de distancia. Nosotros, por lo menos en República Dominicana, es hola, y te da un abrazo, y te zarandea. Yo no sé por qué la gente hace eso, pero zarandean a uno. ¿Por qué somos así? Entonces va a ser diferente. Pero Martin Lloyd-Jones decía, yo diría que un predicador apagado es una contradicción de términos. Si es apagado, no es predicador. Con el grandioso tema y mensaje de la Biblia es imposible ser apagado. Este es el más interesante, el más emocionante, el más absorbente tema del universo. Y la sola idea de que pueda ser presentado de una manera apagada y aburrida me hace dudar seriamente de que el hombre culpable de presentarlo de esa manera haya entendido la doctrina que él pretende creer y que defiende. Eso dice Martin Lloyd-Jones. Alguien decía, el más grande crimen que un predicador puede cometer es predicar herejía. Pero el segundo crimen que le sigue a la lista es hacer que la fe parezca aburrida.
¿Oyeron eso? Hermanos, ¿cómo podemos comunicar con indiferencia el mensaje del amor de Dios a los hombres? ¿Cómo podemos contarles con indiferencia la historia de la encarnación del Hijo de Dios o hablarles de la muerte del Salvador en la cruz del Calvario? ¿Cómo podemos advertirles con indiferencia que escapen de las llamas del infierno? Y eso me lleva de la mano al próximo punto. Debemos predicar con urgencia. Debemos predicar con urgencia, y eso se desprende de lo que hemos dicho hasta ahora. Hermanos, ¿cómo ustedes creen que Pedro le dijo a los judíos en Hechos capítulo 2, versículo 40, sed salvos de esta perversa generación? ¿Cómo ustedes creen que fue eso? ¿Ustedes creen que fue, miren a ver, procuren, hombre, hagan su diligencia? No, Pedro está diciendo, judíos, esta generación es malvada y por causa de su maldad será destruida. Escapen cuando todavía hay tiempo para escapar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Era urgente. Hermanos, nuestros oyentes, al igual que nosotros, nos encaminamos con paso seguro al día del juicio, y en ese día solo van a escuchar uno de dos veredictos: o vida eterna o condenación perpetua. Esto es urgente. La predicación, decíamos hace un rato, no es un fin en sí misma. No tiene como meta que la gente opine que fue un hermoso discurso o que fue una buena exposición bíblica. Tampoco es mero traspaso de información. Estamos tratando de persuadir a los hombres y no sabemos por cuánto tiempo más tendremos la oportunidad de hacerlo. Yo me sentí muy impactado cuando el pastor Joel Vicky dijo ayer que su papá murió en el púlpito. Eso es serio, hermanos. O sea, tú puedes llegar al púlpito y antes de predicar tu sermón morirte de un infarto. Y nosotros no sabemos cuándo eso va a pasar. Por eso es que Richard Baxter decía, nosotros predicamos como hombres moribundos a hombres moribundos. Cada sermón que tú predicas el domingo puede ser tu último sermón. O puede ser que haya alguien allí que está oyendo por última vez un sermón tuyo. Somos hombres moribundos predicando a hombres moribundos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que existe alguna diferencia entre el hombre que da una charla sobre el suicidio y trae todas sus estadísticas y explica las diversas maneras en que la gente se quita la vida, a aquel otro que está tratando de persuadir a un individuo que ya tiene la pistola con el cañón metido en la boca? ¿Hay alguna diferencia? Claro que hay una diferencia. Tenemos un mensaje urgente que comunicar, el más urgente de todos los mensajes. Y no sabemos por cuánto tiempo más tendremos la oportunidad de comunicarlo y nuestros oyentes de escucharlos. Así que prediquemos como hombres moribundos a hombres moribundos. Por otra parte, predica con compasión. Predica con compasión. Hace poco escuché la historia de un pastor que fue despedido por su iglesia. Cuando alguien le preguntó a uno de los miembros de esta iglesia, ven acá, ¿y por qué despidieron al pastor? Él respondió, porque constantemente enviaba a las personas al infierno. Y este otro pastor que ustedes han empleado, él hace lo mismo, dice, sí, exactamente lo mismo. Él manda a toda la gente al infierno. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice que aquel parecía disfrutarlo. Yo creo que esa historia no necesita ninguna explicación, ¿verdad? Hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, se dice en el Evangelio de Mateo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús era mucho más que un predicador de profesión. Él es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas, y la misma compasión que lo llevó a la cruz se evidenciaba en su predicación. ¿Cómo podemos predicar de ese Cristo con un corazón frío, con un corazón carente de sentimiento hacia aquellos que predicamos? Un predicador de finales del siglo XVIII pronunció unas palabras que la primera vez que las leí fueron como un mazo en mi cabeza. Una cosa es amar la predicación,
Otra muy diferente es amar a aquellos a quienes predicamos. Tú puedes amar predicar sin amar a quienes les predicas. Decía Whitefield, el gran predicador del siglo XVIII, me culpan por llorar. Él lloraba mucho en el púlpito. Dice, me culpan por llorar, pero ¿qué puedo hacer cuando ustedes no lloran por sí mismos? Aunque sus propias almas inmortales están a punto de la destrucción y a lo mejor están escuchando su último sermón, tal vez nunca más tengan la oportunidad de que Cristo les sea ofrecido. Yo me pregunto, ¿qué estaría sintiendo Pablo cuando les rogaba a los corintios por la mansedumbre y la ternura de Cristo? ¿Qué estaba sintiendo Pablo cuando escribió esas palabras? O cuando le decía a los gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y hermanos, yo le digo con vergüenza cuánto yo quisiera experimentar más de ese sentimiento. Porque a veces cuando voy al púlpito les ruego, Señor, Señor. Aún cuando venía para acá, para Colombia, yo estaba muy cansado y había tenido un virus de gripe. Yo sé que a veces las dolencias del cuerpo afectan el alma, pero yo llamé a una persona y le dije, por favor, y se lo dije a mi esposa, ora por mí, voy a predicar la palabra en Colombia y estoy sintiendo una terrible apatía en mi corazón. Hermanos, eso es terrible. Uno debe orarle al Señor y uno siente a veces eso, apatía. Nunca le crean a nadie que diga, no, yo siempre estoy en victoria. Eso no es verdad. Los cristianos experimentamos muchas cosas, pero órale al Señor, no tomes eso a la ligera. Señor, ayúdame, Señor, dame un corazón por mi iglesia, dame un corazón por los pecadores. Señor, ayúdame a ver a Cristo como alguien glorioso, a quien yo quiero presentar a la gente. Yo quiero que todo el que esté ahí se enamore de Cristo. Eso es lo que yo quiero que ocurra. Y yo te ruego, Señor, obra en mi propio corazón. Por otra parte, predica con tu propia voz. Predica con tu propia voz. Yo sé que eso puede sonar muy obvio. Y que alguien puede decir, claro que debo predicar con mi propia voz. ¿Con cuál otra voy a hacerlo? Pero lo que yo me refiero, mis hermanos, es que cada predicador debe ser él mismo mientras predica, en vez de tratar de imitar a alguien que él no es. Porque de lo contrario vamos a terminar frustrados, porque no somos la persona que nosotros quisiéramos ser. Una cosa es admirar a un predicador. Otra muy diferente es ir en contra de nuestra personalidad para tratar de imitar a ese predicador. Son dos cosas muy distintas. Todo el que me conoce sabe que yo soy un gran admirador de Martin Lloyd-Jones. Él es uno de mis héroes. De hecho, es mi predicador favorito muerto, porque tengo varios predicadores favoritos vivos. Pero mi predicador favorito muerto es Martin Lloyd-Jones, sin lugar a dudas. De hecho, yo creo que Martin Lloyd-Jones ha impactado mi predicación en una forma más profunda de lo que yo mismo soy capaz de percibir. Pero hermano, yo no soy galés, yo no soy médico de profesión, ni estoy ministrando en la ciudad de Londres, y tampoco soy Martin Lloyd-Jones. Si yo tratara de predicar como Martin Lloyd-Jones, en vez de tener el impacto que él tuvo, yo terminaría siendo la caricatura patética de un gran predicador. Ahora, pues claro, puede ser que yo sea patético sin tratar de imitar a Lloyd-Jones como quiera, pero aquí hay otro más seguro de que termine siendo un patético predicador. Decía Buddy Buchan, un gran predicador de Texas, el aspecto más importante del estilo de un predicador es la autenticidad. Cuando empecé a predicar, yo pensaba que mi estilo debía encajar en una categoría determinada. Como resultado de ello, yo imitaba a mis predicadores favoritos y estaba reinventándome todo el tiempo. Finalmente tuve que encontrar mi propio estilo y mantenerlo. Esto suponía que había una cosa menos que tuviera que fabricar, decía él. Ya no tengo que seguir fabricando mi personalidad. Oigan esto, hermanos, tenía que darme cuenta de que Dios
me había dado una personalidad única y que pretendía usarla de maneras únicas. ¿Oíste eso? Dios te dio una personalidad única y Él te va a usar a ti con la personalidad que Él te dio. Pablo le dice a Timoteo que él debía ocuparse de tal manera en el ejercicio de su don como predicador que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero cuando Timoteo mejorara, él iba a ser Timoteo mejorado, no Pablo. Iba a seguir siendo Timoteo. Sinclair Ferguson dice: no debemos convertirnos en clones. Algunos hombres nunca llegan a crecer como predicadores porque el traje de predicador que han tomado prestado no les sienta bien o a sus dones. Es muy conocida la definición de predicación que dio Philip Brooks, un norteamericano, predicador del siglo XIX. Él decía: predicación es la verdad a través de la personalidad. La verdad a través de la personalidad. ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú trates de imitar a otro predicador? Que inevitablemente vas a sonar fraudulento. Porque es una actuación lo que estás haciendo. Una actuación fraudulenta. Un predicador que carece de integridad nunca llegará a ser un predicador eficaz, porque nunca podrá predicar en el poder del Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Matt Chandler. Matt Chandler, de Village Church. Él dice, esto me chocó. Él dice que eso es un pecado. Cuando un predicador trata de imitar a otro, Chandler dice eso es un pecado. Él dice: hay que tener un corazón malvado e ingrato para decir yo quiero que ese sea mi papel o yo quiero que esos sean mis seguidores. El corazón malvado no corre la carrera que le ha sido señalada, ni está cómodo con lo que Dios le ha llamado a hacer. Tampoco está cómodo con el modo en que Dios lo ha hecho. Dios te hizo a ti de cierta manera. Por supuesto, hermanos, hay elementos que son comunes a la buena predicación. La interpretación del pasaje es correcta, la entrega es clara y sencilla, las aplicaciones son adecuadas. Toda buena predicación va a tener eso, pero a través de la personalidad de un individuo. Y por eso no todos los predicadores van a sonar iguales. Bien, hermanos, luego de haber dicho todo eso, ¿qué es predicar? Hace unos años yo me hice esa pregunta y descubrí algo interesante. La mayoría de los libros de homilética no definen la predicación. Definen el sermón, pero no definen qué es el acto de predicar. Y eso fue una gran lucha para mí. Bueno, después de luchar y luchar y luchar y leer y leer y leer, he aquí la definición de predicar que yo les propongo. Es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras por medio de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y cualificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios en Cristo, para la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Eso es predicar. Eso es predicar. La predicación es proclamación, no puede ser menos que eso, pero es mucho más que eso. Es un monólogo, pero no es un mero discurso. Contiene enseñanza, pero es más que una cátedra, no es una clase de escuela dominical, no es una charla bíblica. Intenta ser persuasiva, pero nunca manipuladora. Es una forma muy particular de comunicación que involucra todo nuestro ser mientras hablamos a los hombres delante de Dios y de parte de Dios.
Es por eso que Lloyd Jones, cuando llegó a Westminster Chapel para ser pastor allá en Londres, el púlpito estaba lleno de cosas. Él dijo, quiten todo eso, yo quiero que la gente me vea y que me vea el cuerpo entero cuando yo predico, porque yo predico desde los pies hasta la cabeza. Había un púlpito, claro está, pero el punto es, hermanos, cuando un predicador predica, predica con los ojos, predica con la boca, predica con todo lo que él tiene. ¿Cuántos de ustedes han oído el relato de la conversión de Charles Spurgeon? ¿Cuántos han leído ese relato? Varios. ¿Cuántos no lo han leído? No lo han oído. ¿Cuántos no han oído la conversión de Charles Spurgeon? Es que yo creo que ese relato que está en la autobiografía de Spurgeon ilustra tan bien lo que nosotros hemos descrito aquí hoy. Spurgeon tenía 15 años de edad, había caído en una condición muy angustiosa. Él sabía que no era creyente, al mismo tiempo estaba muy confundido porque él no entendía lo que significaba ser salvo. El domingo 6 de enero del año 1850, Spurgeon iba a ir a oír a su padre predicar, pero cayó una nevada tan fuerte que su mamá le dijo, hijo mío, no vayas a esa iglesia, vete mejor a esta pequeña capilla metodista que está aquí cerca en la localidad. Así que Spurgeon ese enero, bien frío, se dirigió a esta capilla metodista y para colmo de males, el pastor que iba a predicar en la capilla parece que tampoco pudo llegar debido a la fuerte nevada, así que allí habían como unas 12 personas reunidas y Spurgeon. Y se levantó un hombre de la congregación, bien sencillo, sin mucha oratoria, abrió la Biblia en Isaías 45:22 y leyó, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y Spurgeon relata en su autobiografía que este predicador desconocido comenzó a exponer su texto diciendo, mis queridos amigos, este es en verdad un texto muy simple, dice, mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el idiota más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero entonces el texto dice, mirad a mí. Muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontraréis consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de vosotros decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Y luego siguió diciendo, mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh pecadores, mirad a mí, mirad a mí. Y dice Spurgeon que cuando el hombre llevaba ya 10 minutos exponiendo el texto de esa manera, puso su vista sobre Spurgeon y le dijo, joven, pareces muy miserable. Y dice Spurgeon, acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado a que me hablaran de mi apariencia personal desde el púlpito. El predicador continuó diciendo, y siempre serás un miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en ese momento serás salvo. Y dice después, levantando sus manos, gritó como solo un metodista antiguo podría hacerlo, joven, mira a Jesucristo, mira, mira, mira. No tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. Y dice Spurgeon, de inmediato vi el camino de salvación. Yo no sé qué otra cosa dijo. No presté atención a nada más. Tan poseído estaba por aquella sola idea. Yo estaba esperando poder hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, cuán encantadora me pareció. Allí y entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de ellos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe que solo mira hacia Él. Hermanos, sea hay uno de esos casos, de esos extraños casos, en los que no hubo mucha preparación previa, ni tampoco un profundo análisis exegético del texto bíblico. Tal vez ese predicador desconocido no volvió a exponer la palabra nunca más. Eso lo sabremos en el cielo. Pero ¿saben qué? Ese frío domingo
de 1850, aquel hombre transmitió con tal claridad, con tal pasión, con tal urgencia el mensaje de Dios en Isaías 45:22, que su predicación derritió el corazón de Spurgeon. Tal vez le faltaba elocuencia, pero le sobraba compasión, le sobraba amor por las almas perdidas y un anhelo de proclamar a nuestro bendito Señor y Salvador. Nunca conoceremos cuál es el nombre de este hombre de este lado de la eternidad, no lo sabremos. Pero lo poco que Spurgeon comparte en su autobiografía es suficiente para decir que en esa pequeña capilla metodista, todos los que estaban presentes esa mañana escucharon una poderosa predicación de la palabra de Dios. Es a eso que nos referimos cuando hablamos de lo que es predicar. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Esto no es oratoria. Esto es un corazón encendido en fuego. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado en esta tarde la oportunidad de compartir con estos queridos hermanos aquí en Colombia. Gracias, Señor. Oh Padre, pero al escuchar estas cosas, decimos como Pablo, ¿quién es suficiente? Señor, a veces nos vemos con un corazón tan frío, sentimos tanta apatía hacia Jesús, apatía hacia las almas perdidas. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos y calienta nuestros corazones para que podamos ser el tipo de predicador que tú quieres que nosotros seamos. Padre, bendice tu obra en Colombia. Bendice tu obra en Venezuela. Bendice tu obra en Bolivia. Bendice tu obra en República Dominicana. Bendice tu obra, Señor, en cada uno de los países representados aquí. Mira, Señor, como decía hace un rato nuestro hermano Julio, los millones y millones y millones de hispanos que viven en Estados Unidos. Ten misericordia de ellos, Señor. Oh Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles a la encomienda que tú nos has dado. Y Señor, si en esta habitación hay hombres a quienes tú has llamado a predicar, úngelos con tu Espíritu Santo. Y ayúdalos a amar a Cristo, Señor. Ayúdalos a amar las almas perdidas. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.